Pues, hola, ¿qué tal? Un gusto que estén aquí conmigo nuevamente en este que ya es el segundo videoblog de este canal. De nueva cuenta, un agradecimiento para los primeros suscriptores, para aquellos que se suscribieron incluso cuando no había todavía ninguna clase de contenido en el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, quizá les parezca un poco extraño el título, el gran título de este videoblog. Y lo que sucede es que voy a hablar brevemente, voy a hablar, a ver si es cierto, brevemente de varios temas, pero todos están relacionados, todos los temas están relacionados justamente con otro video que acabo de subir. De hecho es un estreno casi simultáneo de un video que está en el canal de Somos Nómadas Conceptos. El video que les menciono y que está ligado con este videoblog habla sobre la educación a los niños, la educación de los padres hacia sus hijos en la época prehispánica y por supuesto habla de los castigos, de los fuertes, incluso crueles castigos que se aplicaban en aquellos tiempos. Y ojo, en aquellos tiempos y que pudieran parecer crueles bajo la mirada contemporánea. De hecho, justamente el tema de todo este videoblog va en ese sentido, va en cuestiones que tienen que ver como el cómo se ve la niñez, el cómo apreciamos a la niñez. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo conforme avance justamente este videoblog. Bueno, entrando al tema, sucede que justamente en la edición original del video que les comenté, que estrené simultáneamente, que habla sobre los castigos, sobre la educación y los castigos a los niños en la época prehispánica, en el video original ese era mucho más extenso, sobrepasaba los 30 minutos de duración, pero porque hablaba de temas antecedentes que para mi gusto eran muy importantes. Hablaba justamente de cómo era la división de tareas educativas, la división de asignaciones, digamos, de roles sociales a los niños y a las niñas desde casi recién nacidos, marcando ya esta división que nos llevaba justamente al hecho de que los padres educaban a los niños y las mamás, las madres educaban a las niñas. Finalmente, y como ya les he comentado en otros videoblogs, la generación TikTok quiere todo rápido, quiere todo breve. Eliminé esa parte y en esta reedición me concentré únicamente en los aspectos de la educación y en las cuestiones de los castigos. Ahora bien, el problema surge justamente en el video original porque hubo varios comentarios que mencionaban que los castigos eran realmente crueles, que eran despiadados, que pobres niños, que no les dejaban disfrutar su niñez, que no era un desarrollo humano, humanitario, mejor dicho. En fin, comentarios realmente muy negativos. Pero el punto es que justamente en ese videoblog, en ese documental, ese era documental, eh, mencioné en cuatro ocasiones mencioné que no debemos, y lo he dicho en muchos otros videos, que no debemos juzgar a las culturas del pasado con valores actuales. Ese es un gran error porque vamos a tener ya algunos bloqueos mentales que no nos van a dejar, que no nos van a permitir entender realmente la situación. Y justamente este videoblog va en ese sentido. Recibí comentarios de personas que incluso alguna mencionó que tenía que ver con cuestiones de pedagogía, que ella tenía que ver con cuestiones de enseñanza. Recibí algunas quejas también de personas por presentar eso, por presentar eso. Es una investigación documental sobre hechos históricos, pero querían que lo censurara. Bueno, como seguramente con esta reedición va a suceder algo semejante, quiero justamente hablar de algunos aspectos que yo considero que son realmente importantes. Y todo parte justamente de lo que les acabo de mencionar. No podemos ver a las culturas antiguas con valores contemporáneos. En el video y en el documental que les estoy mencionando, menciono y mencionaba que a partir de los 7 años de edad, por ejemplo, a los niños ya se les viste con ropa que usan los adultos. E incluso también a partir de los 7 años de edad, los niños ya usan un corte de cabello semejante al que usan los adultos.
Algo similar ocurre con las niñas. Es decir, a partir de los 7 años de edad ya se les empezaba a ver como adultos, ya no eran. Y sin embargo, en nuestra cultura contemporánea, a los 7 años, pues por supuesto que se les considera niños. Y de aquí viene justamente el choque de interpretaciones y el tema principal de este videoblog, que es justamente el entender cómo ha evolucionado este concepto de la niñez. Y es el siguiente punto del que voy a platicar. Bueno, pues vamos a hablar de la niñez en la historia, brevemente, por supuesto. Yo les he comentado, ya les comenté mi carrera parecida a diseño gráfico y creo que también alguna vez les he comentado que yo tengo varios estudios posteriores sobre historia del arte, sobre diplomados, sobre arte moderno, arte antiguo, me encanta el arte antiguo y justamente estaba yo muy contento en alguna ocasión, ahí en una de mis clases, en una de mis clases de historia del arte, arte antiguo. No recuerdo ni siquiera cuál era el tema. La verdad es que no recuerdo qué estábamos viendo. Pero mi profesor en ese momento dijo algo que sí me causó un shock a mí y de hecho creo que también a todos los que estábamos tomando el curso. Algo que nunca nos detenemos a pensar. Y la pregunta es, ¿ustedes se han puesto a pensar qué edad tenía la Virgen María, la madre de Jesús, cuando dio a luz? ¿O qué edad tenía cuando se casó? Bueno, en la Biblia parece ser que no hay absolutamente ningún dato en referencia a esto, absolutamente no hay datos. Pero y sin embargo, las investigaciones que se han hecho de la época, de cómo era la niñez en aquella época, menciona que las niñas se casaban, ojo, las niñas, estoy usando la palabra niña porque lo veo con ojos contemporáneos, pero menciona que las niñas se casaban alrededor de los 12, 13 años de edad y por lo general eran madres a partir de los 15, 16 años. Ahora bien, en la Biblia, como les comenté, no se encuentra el dato, creo que no se encuentra, ahí sí miento, me parece que no se encuentra el dato exacto, pero en los evangelios apócrifos sí hay algunos datos curiosos, muchas cuestiones de las tradiciones que mucha gente piensa que están en la Biblia, realmente no, son de los evangelios apócrifos. Y aquí se menciona que la Virgen María se casó o fue entregada a San José a los 12 años. En algunas versiones dice que a los 13 años, pero pues sí, a los 12 años se casó con San José. Obviamente está también, digamos, aquí la explicación, digámoslo así, de que San José era un hombre noble, ya era muy viejo, lo cual de alguna manera, pues en aquel entonces era garantía de nada de nada, que digamos la Virgen María pues iba a continuar siendo María y Virgen, pues porque San José pues ya ni paraguas, ¿no? Pero sí se habla de que era un hombre noble, hay una cuestión de una especie como de milagro, si mal no lo recuerdo, de que de su vara surgen unas flores, así es como él es escogido para casarse con María, en fin. Pero sí, variando un poco en las diferentes versiones del Evangelio, de evangelios apócrifos, es en el protoevangelio de Santiago, claro, es en el protoevangelio de Santiago. Y se menciona que se casó la Virgen María con San José entre los 12 y los 13 años. Pero también se menciona que dio a luz a los 15 años según algunas versiones y la mayoría de las versiones apuntan a que fue a los 16 años. Es decir, aquí estamos nuevamente enfrentándonos con la cuestión de que hoy en día, si bien hay muchos embarazos adolescentes, así están catalogados como embarazos adolescentes, pues sí podemos decir que a los 16 años todavía vemos a una mujer con ojos contemporáneos como una niña. Y sin embargo, de acuerdo a estas cuestiones de los evangelios apócrifos, a los 15 o 16 años, pues ya había dado a luz, ya tenía a su hijo, ya era madre, ya no era niña, ya era una mujer a partir de los 12, 13 años, y esto pues
con su embarazo ya a los 15 o 16. Me acuerdo, y antes de decirlo, recuerden, yo soy católico, no me estoy clavando, pero sí incluso me acuerdo que nuestro maestro de historia del arte hizo una broma como diciendo, pues ¿qué onda? ¿Al Espíritu Santo le gustan jovencitas o qué onda, no? No se claven, por favor, porque recuerden que el tema que estamos viendo es justamente cómo ha cambiado la concepción de la niñez a través del tiempo. Y repito, incluso tomando en consideración esta broma de mi maestro, pues en aquel entonces, a los 16, a los 15, 16 años, pues el Espíritu Santo no la veía como una niña, la veía como una mujer. Y la sociedad entera veía a lo que hoy consideramos niñas de entre 12 y 16 años, pues ya casi como unas mujeres totalmente, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Así pues, sí, es una cuestión que yo incluso lo he comentado a veces en pláticas con amigos, con amistades, y sí, efectivamente, las personas como que nunca toman en consideración a qué edad la Virgen María dio a luz, a qué edad ya fue madre. Pero bueno, esto nos lleva justamente al siguiente punto. Bueno, continuando con este videoblog, de la parte anterior, del punto anterior, me faltó un dato, pues entre curioso e importante, y es que la edad de San José cuando se casó con la Virgen María era según la tradición, era de 89 años, y al parecer murió de 111 años de edad. Ah, la Virgen María se casó con él cuando tenía 12, él tenía 89, pues aquella canción de José José de 40 y 20, pues es así como casi casi da risa, ¿no? 89 y 12. Pero bueno, eso es cosa de la tradición. Pero en el que me voy a concentrar en este momento. Acabo de mencionar justamente que vemos a una niña de 12 años como una niña. Y en el pasado ya se le veía, de hecho prácticamente desde que tenían su primera menstruación ya se les veía en distintas culturas, no me estoy refiriendo a los hebreos, pero ya en distintas culturas con la primera menstruación decían, pues ya, o sea, no había adolescencia. De hecho, hablaré más adelante de esto, prácticamente ni siquiera había una niñez como tal, como la conocemos actualmente. Pero sí, con la primera menstruación las mujeres, las mujeres, hablo de género, las niñas para nosotros ya eran consideradas justamente como mujeres. Pero bueno, dicho este comentario, voy a hablar de otro personaje histórico, porque recuerden que estamos viendo un poco esta concepción de la niñez a través de la historia. Hay un personaje que es realmente fascinante, que es Balduino IV de Jerusalén. Fue rey de Jerusalén. Estamos hablando de la época de las cruzadas, siglo XII. Y lo interesante de este personaje, y que lo hace muy atractivo para la historia, es que fue un rey leproso. De hecho aparece en una película muy muy buena que se las recomiendo mucho, que se llama, aquí en México le pusieron Cruzada, el título original es El Reino del Cielo, Kingdom of Heaven, y aparece como un personaje secundario. Balduino IV de Jerusalén fue nombrado rey, no me acuerdo si a partir de los 12 o 13 años de edad, pero bajo regencia, es decir, cuando los reyes eran considerados menores de edad o reinas, tenían un regente que era realmente el que gobernaba y el que los preparaba para ya ser reyes o reinas. Pero sí, a partir de los 12 o 13 años, no recuerdo, pero ya era considerado rey con regencia. Pero a los 15 años, Balduino IV de Jerusalén ya era considerado mayor de edad y ya reinaba. Hoy a los 15 años vemos pues como adolescente, pero realmente todavía podemos catalogar como una persona que está en su infancia, en su niñez. Y sin embargo, este personaje, Balduino IV de Jerusalén, a los 16 años, comandó el ejército en una de las batallas más importantes contra Saladino del lado de los musulmanes. Recuerden que estamos hablando de la época de las cruzadas. Pero el punto es, 16 años, no solamente ya llevaba un año de reinado, y de hecho fue un rey bastante sabio,
es considerado como un gran rey por los historiadores, y a los 16 años ya lideraba ejércitos, ya iba al frente de ejércitos en batallas y ganaba justamente las guerras contra grandes estrategas musulmanes, como es el caso de Saladino. El punto nuevamente es el siguiente, ya lo vimos en el caso de la Virgen María, que de repente esta concepción que tenemos de la infancia no es exactamente la misma que se tenía en épocas pasadas. Ahora bien, yo he conocido, no tiene mucho que conocí a una persona. Cuando yo la conocí, yo pensé que tenía 16 años. Yo veía a esta persona en su niñez, por la manera en que hablaba, por la manera en que se comportaba, por lo que hacía. Yo pensé, tiene 16 años. Me llevé una gran sorpresa cuando me dijo que su edad ya era cercana a los 30, cercana a los 30 años. Y sin embargo sus actitudes, sus actividades, sus gustos, sus hobbies eran pues los de una persona que hoy en día podríamos catalogar como niño o niña, adolescente de 16 años. En fin, no sé si me estoy dando a entender que de repente estos conceptos de la edad son bastante ambiguos, son realmente bastante ambiguos y de repente chocamos en la concepción que tenemos de cómo debe de comportarse o cómo debe de ser la infancia. Pero bueno, justamente esto me lleva al siguiente punto. Bueno, me faltó un pequeño dato de también, perdón, estoy arrastrando datos de los puntos pasados. Balduino IV de Jerusalén murió relativamente joven, murió a los veintitantos años de edad, 24, 25 años aproximadamente, no recuerdo el dato exacto, pero no llegó ni a los 30 años. Y esto justamente por la cuestión de la lepra que tuvo desde muy niño, desde niño. Eh, Hay una frase por ahí de James Dean que dice, vive rápido, muere joven y serás un hermoso cadáver. En el caso de Balduino IV definitivamente no, porque él quedó desfigurado por la lepra. De hecho, gran parte de su reinado lo ejerció portando siempre una máscara, justamente por los estragos de la lepra, que se estaban cayendo pedazos de, digamos así, digamos, pedazos de piel que se le caían del rostro y en general del cuerpo. Es una enfermedad terrible, afortunadamente ya está mayormente erradicada. Pero bueno, sí, Baldino IV es un ejemplo justamente de cómo de repente los conceptos que tenemos de la niñez en nuestra época pueden entrar en conflicto con los conceptos de mayoría de edad o de niñez en otras épocas. Repito, él a los 12 años fue rey con regencia, a los 15 años ya fue rey y a los 16 años ya comandaba y ganaba grandes batallas y sí se le considera como que fue un rey bastante sabio con todo y que murió realmente joven. Ok, el punto justamente es que, bueno, hay también que diferenciar lo que es estas cuestiones de la mayoría de edad, porque eso ya es más una cuestión quizá un poco social, política, en el sentido de que, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo en Yemen, todavía me acuerdo que en Yemen, a los 15 años las personas ya son mayores de edad. La mayoría de los países fijan la mayoría de edad a partir de los 18 años. México, por ejemplo, uno de ellos. Otros países, me parece que en Estados Unidos esto varía un poco dependiendo de los estados. Creo que en algunos estados creo que es hasta los 19 o 20 años. Y en algunos otros países, de hecho, la mayoría de edad se alcanza hasta los 21 años, pero el promedio de mayoría de edad es a los 18. Ahora bien, está una cuestión también que es más o menos paralela en este tema que estamos hablando, y es pues también, como les comenté en el ejemplo anterior de esta persona que conocí, pues son los eternos adolescentes, ¿no? Que todos hemos conocido gente que pues sigue estudiando toda la vida y que siguen en ese ambiente pues de escuela, que realmente ya no corresponde con su edad o con lo que la sociedad piensa que debería de estar haciendo a esa edad. Pero este es otro punto. Estamos hablando básicamente de lo que es la concepción de la niñez. Y esto me lleva a
ya acercándonos al tema, porque recuerden que todo eso tiene que ver con los castigos a la infancia en la época prehispánica, con el otro video, ya acercándonos a este tema, voy a platicarles también una anécdota de cómo son las concepciones de repente que tenemos de el otro. A ver, voy a hacer aquí una pequeña pausa para entrar justamente con esta anécdota. Bueno, resulta que conozco a una persona desde hace mucho tiempo. Tuve una amistad, digamos, cercana hace ya varios años con esta persona. No voy a entrar en muchos detalles. Digamos que se dedica a algo relativo o relacionado con el trabajo social. Hace años platicamos y esta persona me contó una experiencia. Había ido a una comunidad rural, aquí en México, y se había entrevistado con una familia y uno de los integrantes de esta familia tenía, digamos, una situación particular. No voy a entrar en más detalles, pero esta persona tenía una situación particular. A los ojos de esta familia todo estaba normal, bien, incluso tenían, digamos que aquí entran cuestiones de tradición, tenían pues cierto orgullo de la condición de esta persona, de este integrante de la familia, y se sentían bien. De hecho, todos estaban, digámoslo así, contentos, bien. Y sin embargo, la persona que yo conozco, que repito, es algo así como trabajadora social, cuando me contó su historia, su versión, su manera de ver los hechos, estaba llorando. Realmente estaba llorando y me decía, es que no es posible que estén viviendo en esta condición. Y yo voy a hacer algo porque bla, 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 bla. Traté de mostrarle otro punto de vista, quizá un punto de vista más de la tradición, más de cómo estas personas ven su propio mundo, pero noté un cierto rechazo de esta persona que conozco y decidí mejor, ok, sí, escucharla y pues quizá un poco darle el avión, ¿no? Aquí estamos entrando en cuestiones de valores que realmente no sé quién tenga la razón, si esta persona o yo o esta familia. El punto es que esta persona me dijo que iba a ir de nuevo a este pueblo, a esta comunidad, a mostrarles que estaban, digámoslo así, viviendo en un error. Y yo ya en ese punto no quise meterme, protegiendo la amistad, pero yo pensé, a ver, esta familia está contenta, está feliz, hasta cierto punto está orgullosa de la situación que está viviendo. Y tú vas a ir a decirles, esta persona quería decirles que estaban en un error y que debían de sentirse mal y estar tristes por la situación que estaban viviendo. Para que luego esta persona que conozco, que trabaja, digámoslo así, como trabajadora social, les ayudara a nuevamente ser felices. No sé si me expliqué. La familia está bien, está contenta. Desde la óptica de esta persona que conozco están viviendo en un error. Entonces, esta persona va a ir a abrirle los ojos hacia su realidad, a la realidad que ella ve, para que se den cuenta que están mal y que en lugar de ser felices deberían de sufrir. Pero luego ella, en su profesión, iba a ayudarles a nuevamente ser felices. ¿Sí me explico? El punto es que aquí, nuevamente, y volviendo al punto de todo este videoblog, las concepciones que tenemos de los demás pueden variar mucho de acuerdo justamente a lo que tenemos como bagaje cultural, como enseñanzas previas. Y a veces es muy difícil darnos cuenta hasta qué punto tenemos la razón de acuerdo a nuestro conocimiento o hasta qué punto estamos mal. Vuelvo al punto inicial. Algunas personas dicen que los castigos a los niños eran crueles e inhumanos en la época prehispánica, pero ¿qué tan cierto es esto? Bien, ahora sí, vamos ya al que yo creo que ya va a ser el último punto. Bien, pues vamos a ver si este ya es el último punto o apartado o nos aventamos otro, pero yo creo que vamos a concluir aquí. Todo esto surge justamente por, como les comenté, algunos comentarios en el video sobre la educación y los castigos a los niños en la época prehispánica.
Y les comenté en un inicio que varios de estos comentarios fueron expresados por personas que mencionaban que estaban relacionadas con pedagogía o con psicología, psicología infantil. eh, y en varios de estos comentarios se mencionaba que era cruel, inhumano. Vamos, por ahí más o menos iba la tendencia, no quiero ser repetitivo. Pero el punto es, y un poco con el ejemplo que les acabo de comentar anteriormente de esta persona que conocí, que desde su óptica particular esto era malo, pero a la óptica de las personas que lo estaban viviendo era algo incluso bueno, positivo y motivo de orgullo. Yo, como les he comentado, yo estudié historia del arte, tomé varios cursos, diplomados de historia del arte, y justamente en la historia del arte se ve cómo ha sido la representación del ser humano a través de la historia. Y curiosamente, en ciertas épocas de la representación histórica del arte, lo que hoy podríamos llamar niños están excluidos, no se les representa. O por ejemplo, en algunas representaciones que hay de la Edad Media, los niños son adultos chiquitos, se les ve en miniatura. Eso tiene que ver ya con otro tema que está relacionado con los estilos del arte, con la manera de representar, si es figurativo, si es abstracto, si es conceptual, en fin, eso es alejado. Pero el punto justamente es eso, que en ocasiones a lo que hoy llamamos niños, en épocas pasadas se les representaba como adultos pequeños. Y ya empezando a atar cabos, les comenté esto de la Virgen María, que a partir de los 12 años ya había sido dada en matrimonio, había sido madre a los 15 años. El ejemplo de Balduino, justamente Balduino IV, que ya a los 15 años ya era rey, a los 16 ganaba incluso batallas y era considerado un rey sabio. Cuando a la concepción que tenemos de los 15, 16 años, todavía vemos no al niño, pero ya adolescente, preparándose para ser adulto. Yo acabé la carrera, la licenciatura, yo la acabé a los 21 años. Quería de ver materias, pues es otra historia, pero yo acabé la licenciatura a los 21 años. 5 años antes, Balduino IV, hace 1000 años, ya comandaba ejércitos y era un gran líder. ¿Sí me estoy explicando en los puntos? Eh, Hablando justamente de esto de la representación, de cómo se representaba a los niños anteriormente en el arte, también hay que ver cómo se entendía, porque la historia del arte finalmente es historia. Eh, y tienes que ver un poquito de otras cuestiones más allá de la pincelada y más allá de andar esculpiendo en la piedra o en el mármol. Tienes que ver justamente la historia. Y sucede justamente que el concepto de niñez, como lo conocemos hoy en día, no es muy lejano, es de la Ilustración. La Ilustración es del siglo XVII, si mal no lo recuerdo, la Ilustración europea. De ahí parte una gran concepción del individuo como tal, de cómo eran consideradas las personas, de una manera muy diferente a como se les consideraba, por ejemplo, en la Edad Media o en la Antigüedad Clásica. Así pues, el punto es que, ya lo he mencionado, el punto es que no podemos juzgar a las civilizaciones pasadas con los valores modernos. Y sin embargo, cuando yo estuve revisando los comentarios que me daban, recordando mi formación en historia del arte y lo que yo había aprendido, me puse a investigar un poco en internet y me encontré con varias cuestiones que hablan de la historia de la infancia. Y por ejemplo, por ahí mencionan que por ejemplo en Esparta a los niños que nacían con alguna deformidad, pues simplemente, bueno, se les mataba. Pero encontré por ahí una conferencia donde la persona que estaba dictando la conferencia decía, esto es un asesinato, por Dios, esto es una crueldad, esto fue inhumano. Una persona que habla ante otras en una conferencia, digamos que está siendo líder de opinión, y al momento que está diciendo que los espartanos cometían asesinato con los niños, las personas se quedan con la idea en la cabeza de que efectivamente los espartanos asesinaban niños, cuando esta visión es una visión contemporánea de esta época.
Es decir, el mensaje que se está dando sin querer, como por ejemplo el caso de la persona que yo conozco, el mensaje que se está dando sin querer es justamente de satanizar a las antiguas culturas. El asesinato de niños a través de la historia, asesinato de niños, por distintas cuestiones que tienen que ver incluso con la economía familiar, con sacrificios humanos, y hablo a nivel historia universal, no obedecía a lo que hoy en día nosotros conocemos como asesinato. Recuerden que asesinato ya es una palabra fuerte para calificar un homicidio, y habla de, digamos, asesinato ya es como en lo más vil de quitarle la vida a una persona dentro de los calificativos legales de homicidio. Así pues, cuando una persona que se dedica a la pedagogía en una conferencia dice que los espartanos eran asesinos de niños, lleva una gran carga negativa sin darse cuenta y una gran carga peyorativa hacia estas culturas. Y el punto es que en este videoblog lo que yo menciono, lo que mucha gente menciona en los comentarios de que eran cuestiones crueles e inhumanas, pues esa es nuestra visión contemporánea, porque en aquel entonces que un niño a los 7 años ya fuera considerado algo como un hombre y hiciera trabajos de hombre, pues estaba bien, ya era lo más normal, no eran crueles. Por ahí, por ejemplo, vi también otro trabajo en internet donde decía que no se les dejaba a los niños disfrutar de su infancia, vivir su niñez con plenitud. Repito, el concepto de niñez es de apenas unos cuantos siglos atrás. Y sin embargo, estas personas, como la persona que conozco, desde su propia perspectiva de conocimiento que tienen, cerrado en este sentido porque no toman en cuenta otras consideraciones, desde su perspectiva de conocimiento, emiten juicios de valores que pueden hacer mucho daño en la concepción que tenemos de los pueblos antiguos. Para no dar muchas vueltas y para ya cerrar esta idea, ya este sí fue el último punto. Todo se resume en lo que yo les he dicho muchas veces. No podemos juzgar a las culturas del pasado con la visión del presente. Al hacer esto, por ejemplo, en el caso de los padres en la época prehispánica, pues los ponemos como los grandes, como padres crueles, cuando realmente ellos simplemente seguían las costumbres de su época y los valores de su época. Ellos no estaban haciendo un mal, no eran malos padres, pero nosotros con nuestra visión que tenemos contemporánea podemos calificarlos como tal y así estamos haciendo nuevamente un daño a la cultura y al conocimiento en general. En fin, creo que ya ahora sí, ya cerré toda la idea que tenía con este videoblog. Espero que haya quedado claro y el punto es que sí, en el otro video, en el video de conceptos de la educación y los castigos a los niños, no tenemos que ser tan severos con la manera de juzgarlos. Tenemos que ser un poco más parciales y tratar de entender justamente cómo eran el pensamiento de estas culturas. Pero bueno, ya. Espero que les haya gustado este nuevamente un poco extenso videoblog y pues nos vemos en el siguiente videoblog, en este canal o en los otros canales. Ya saben que tengo otros canales. Pero bueno, ya. Muchísimas gracias. Hasta luego.